Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un mano a mano. ¿Con quién? Con Daniel Ferminades. Daniel Ferminades es una persona que hace tiempo entendió que tenía una experiencia para comunicarles a todos ustedes. Una experiencia que se basa en el amor, que fue comunicándolo a otras personas, que otras personas fueron acompañando, entendiendo cómo puede ser, ya les diría, y eso le voy a preguntar, porque en realidad mi participación en este mano a mano va a ser como uno de ustedes. Tratar de indagar porque una persona siente en un determinado momento de su vida que tiene algo para expresar que puede ayudar al prójimo. Que tal vez sea entendido por el otro, tal vez no, tal vez lo pueda profesar, tal vez no, tal vez lo pueda creer, tal vez no. Y desde ese lado de la ignorancia voy a tratar de ponerme en el lugar de Daniel. De hecho, me invitan, por ser un tanto escéptico en estas cosas, por no tener una fe muy fuerte en lo que refiere a la parte religiosa, y como buen profesional en el ámbito del periodismo, estar siempre dudando para tratar de tener un conocimiento, si se quiere, desde ese lugar, un poco más comprensible. Por eso, Daniel, muchas gracias por esta invitación. En realidad el invitado soy yo, a la fundación que vos tenés y encarás. Y te quiero empezar a preguntar desde lo básico. ¿Cuándo empezaste a sentir que vos tenías algo para transmitirle a la comunidad? Y después vamos a entrar en otros detalles, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Es una religión, no una religión, una creencia, una cuestión de fe, una cuestión experimental, es una experiencia que vos querés transmitir? Todas estas dudas que uno tiene para tratar de comprender un poquito desde el otro lado, desde aquellos que miramos de costado y hasta te diría dudamos. Vos de joven tuviste alguna especie de trauma, que conocemos muchos hechos de esta naturaleza, de personas que han dado un giro en su vida, dijeron, bueno, yo de este lugar sufrí mucho, quiero que lo que aprendí, transmitírselo a otras personas para sortearle y ayudarle a sortear algunos problemas que puedan tener el día de mañana. Fuiste una persona convencional, común y corriente, y se te despertó esta vocación. ¿Cómo fue tu infancia, Daniel? Daniel Ferminades. No, muy común mi infancia. A lo mejor lo atípico sería mi personalidad, ¿no? Como que siempre fui bastante reacio a las reuniones sociales, a estar donde estaban las demás personas, es decir, reunidas con volúmenes en sus expresiones mucho más allá de lo que a lo mejor a mí me agradaba, ¿no? Prefería normalmente el silencio, desde pequeño. Bueno, esto me llevó, sin ningún trauma en sí, que lo detonara, pero me llevó a los 18 años, mi familia decide mudarse al interior de Argentina, ¿no? A las sierras, a las montañas. ¿De dónde sos? Perdón. De Buenos Aires. Ajá, capital. Capital. Y a las sierras de Córdoba. Y en las sierras de Córdoba, bueno, se prestaba más para esta personalidad mía de búsqueda del silencio. Me fui encontrando un poco más con esa realidad de un silencio más profundo, ¿no? Y de un contacto también más profundo con la naturaleza. Aprendí a ver, bueno, los frutos crecer en las plantas, a como estaba acostumbrado en la ciudad de verlos en cajones, ¿no? Claro. Entonces conocí de ese desarrollo, de esa evolución, como que aprendí a valorarlo, empecé a trabajar la tierra, porque tenía una porción de tierra dentro de la casa importante como para poder hacer un huerto. Entonces, bueno, me fui identificando un poquito más con la naturaleza. Y en medio de todo esto es que conocí lo que era la meditación, porque empecé a hacer Kung Fu y Tai Chi Chuan. ¿A qué edad esto?
A los 20 años aproximadamente. Y conocí la meditación y me gustó. Ese hacer silencio, esto que al principio justamente nos marcaba el instructor, que no controlábamos nuestra mente, que no podíamos frenarla, que ella nos manejaba a nosotros, ¿no? Y yo lo pude comprobar porque cuando cerraba los ojos no podía sostener quieta una imagen, no podía conseguir lo que yo quería, ¿no? ¿Qué era lo que querías? Y por ejemplo, visualizar algún objeto o una montaña, por decir, y no podía porque pasaba de todo por mi cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba por y un tu cabeza? Automóvil, mi pareja, no sé, muchas cosas pasaban que me distraían para poder sostener esa imagen. Entonces, ¿tus padres nunca decidieron, por ejemplo, en ese momento, no sé, mandarte a un psicólogo para ver que podías tener una mirada más introspectiva de tu persona? ¿Por qué? Y hago dos preguntas en una. ¿Vos considerabas que tenías una personalidad poco sociable o rayaba lo agorafóbico, digamos, si se quiere? no, poco Porque sociable. es propio mucho del porteño, ¿no? El bullicio, el bolonqui, ¿no? Pasa de todo alrededor de uno, pero no pasa nada porque no conoce a ninguno, digamos. Es el efecto shopping ese de estoy al lado de todo el mundo, pero estoy más solo que ninguno. Sí, no, era algo propio de mi persona. Yo entiendo que mis padres no lo vieron como algo a tratar, porque de hecho yo era muy colaborador, era muy dispuesto a hacer todo lo que se necesitara, dispuesto a aprender de todo y a participar siempre en hacer las cosas, como que siempre usé mi inteligencia para resolver cosas que muchos no podían resolver. Entonces no me veían tampoco una persona que no encajara dentro de la sociedad de la cual formo parte, ¿no? No eras un hombre masa, eras una persona con tus particularidades. Sí, sí. Y eso del arte marcial ayudó a tener una mirada más, conocerte más en profundidad a vos, a meditar y empezar a entender por dónde iba a transitar tu vida. Exactamente, exactamente. Ese mismo cambio, un poco a partir de esa decisión de seguir ese arte marcial, también a uno lo pone en contacto con personas que están dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces también comienza a haber otro diálogo, otra comunicación, otras palabras que se utilizan para comunicarse que yo hasta ese momento desconocía, ¿no? Como de alguna manera tener alguna noción de una filosofía detrás de ese arte marcial, ¿no? No es tan solo o agredir o defenderse, sino que también hay toda una filosofía de cómo se maneja todo esto. Entré en conocimiento de que teníamos una energía en el cuerpo que podíamos llegar a movernos, decían, a partir de realizar todos esos ejercicios con la mayor conciencia posible. Y bueno, empecé a tener esa atención puesta en esa energía que normalmente uno no atiende, ¿no? Porque está trabajando, porque está haciendo las cosas que tiene que hacer todo el mundo en el mundo en el que estamos, y uno no presta atención a eso. Yo lo empecé a incluir en mi vida y a prestarle más atención que la que nunca le había prestado, y de alguna manera destacada atención tenía, ¿no? Esto, porque también me entró a suceder que comencé a tener ciertas experiencias de visualizar cosas o conseguir objetivos que me iba trazando, como esto de, por ejemplo, ir serenando la mente y ir frenando un poco los impulsos que uno tenía de querer participar en todo lo que sucede y aprender a observar un poquitito más lo que sucede y ver de intervenir más inteligentemente y no tan impulsivamente. Entonces esos cambios pequeños en la vida o diarios, como que también me fueron conduciendo a empezar a ubicarte el yo dentro del universo, básicamente. ¿Qué hago yo acá y no el universo conmigo, digamos? Exactamente, exactamente. Y eso fue un detonante, un disparador, ¿no es cierto?, en esto que luego empezaste a profesar con la palabra, con la acción, con el amor. A ver, ¿cómo arranca esto de la fundación? En esta raíz, en este lugar, ¿es alguna línea que pueda tener algún sustento de alguna creencia o alguna filosofía, si se permite la expresión, y corregímela si no es así, que tengan que ver con raíces orientales? La verdad que no, porque... ¿Lo considerás como un análisis también incluso psicológico a comenzar? Sí, pero fue para mí un análisis psicológico hecho desde mi ignorancia del tema, pero sí
con el tiempo fui viendo que yo estaba observando mis propios comportamientos, actitudes, impulsos, qué es lo que perseguía, qué cosas había tal vez como escondidas detrás de lo aparente, ¿no? Porque me di cuenta que en toda situación en la que yo intervenía, de alguna manera tenía algún otro propósito que iba tal vez oculto o no tomaba tanto en cuenta de obtener o sacar algún tipo de beneficio en la relación o en el hecho, en la experiencia. ¿Y cuál era tu propósito del contacto si no era para tener un beneficio o una evolución? Y también uno da, o sea, tiene cosas para dar, ¿no? Me di cuenta que no iba hacia las personas más con la disposición de dar y a cambio, bueno, si correspondía recibir, sino que iba más buscando lo que podía yo obtener sin hacer mucho esfuerzo por dar, ¿no? A lo mejor uno a veces tiene el temor de caer en soberbia, de pensar que uno tiene puede, algo para darle a todo el mundo. Claro, o que uno puede creerse que está por encima de otros, porque Ajá. sabe cosas que otros ignoran. Pero diferente sí, complementaria sí. Claro, lo que pasa es que yo tenía temor de caer en esa soberbia que me llevara a creerme estar por encima de alguien, porque yo podía resolver cosas que otros no. Entonces, por temor a caer en esa soberbia, no quería pensar en que era capaz de compartir algo. Pero todos aprendemos muchas cosas a lo largo de la vida. De todo el mundo y todo el tiempo. En todo momento. Entonces, tenemos muchas cosas para dar. Pero yo cuando empecé a hacer balance en mi vida, me di cuenta que más iba avanzando en función de lo que yo podía obtener que de lo que tenía para dar, ¿no? Ajá. Entonces, ahí como que empecé... ¿Eso hasta qué etapa, hasta qué edad de tu vida más o menos? Los 21. Claro. Ahí fue ese quiebre importante en mi vida que me llevó ¿Lo a hiciste esto. solo, leyendo otras culturas, Le- hablando con gente? ¿El quiebre cómo se da en vos? No, en realidad, bueno, esta es la parte más difícil tal vez de tomar, ¿no? Pero en realidad fue como mágico porque empecé a ver cosas que no veía y que nunca había tomado en cuenta, como si se proyectaran delante mío. Y personas hablando de esto que no estaban ahí en realidad. Yo estaba observando el valle en la sierra y mientras observaba el valle delante aparecía esa imagen como proyectada, que yo en ese momento, esto estamos hablando a los 21 años míos, ¿no? En ese momento yo no entendía ni sabía cómo definir eso, ni me preocupaba tampoco encontrar una definición, sino que simplemente observaba lo que se estaba proyectando con mucha naturalidad. Y los temas que hablaban esas personas que yo observaba eran temas relacionados, o de índole espiritual, digamos, ¿no? Relacionados con ese mundo interior. Y entonces, cuando se hablaban esos temas, yo tuve esa claridad de que lo que se decía era una verdad indiscutible, pese a que nunca había ni estudiado ni me había interesado el tema. Entonces me identifiqué con todo esto, y a su vez, cuando eran como palabras gatillo, cuando yo escuchaba esas palabras, esas expresiones, en mí se abrían como mucho conocimiento, ¿no? como un recuerdo. Entonces, bueno, hoy puedo definirlo con las palabras que hoy muchos conocen, que es recordar vidas pasadas, ¿no? Yo en aquel momento no sabía qué atribuir eso. Recordar vidas pasadas. Sí, haber vivido en otros tiempos, otras experiencias, en otros cuerpos, y bueno, cosas que uno aprendió y trae, ¿no? O sea que sos un ferviente de la reencarnación, esto de arranque. Totalmente. Sos un creyente de esto. Sí. No es que creo, en realidad lo sé porque lo recuerdo, ¿no? Ajá. Claro, es decir... ¿Lo experimentaste? Sí, exactamente. ¿Y vos estás convencido de eso? Sí. Sí, porque de hecho mucho de lo que hoy comparto tiene que ver con cosas que aprendí en otro tiempo, que no hice la experiencia en este tiempo en el que estoy hoy, ¿no? Es decir, yo no tengo lectura porque no me gusta leer, no tengo formación, tengo 7º grado, no tengo secundaria, ni menos terciario, por supuesto. Y lo que fui sacando es de mi interior y también de mis experiencias, ¿no? En definitiva, para no caer en locuras, yo lo que observé es
que aquellas cosas que había aprendido o que yo entendí que eran las que tenía que seguir en el camino de la vida por el que iba, eran las que tenía que ver cómo volcarlas en mi vida diaria, en lo cotidiano, en el trabajo, en la relación con mi pareja, con mis padres, con los amigos, con lo que eran mis debilidades, con lo que podía ser mi fortaleza, cómo ir ordenando todo eso, ¿no? Y para eso tenía también que conocerme, porque si uno no se conoce a sí mismo, no sabe dónde está uno parado, ubicado, tal vez no sabe ni hacia dónde dar el próximo paso. Entonces, fue el primer momento en mi vida en el que yo dije, ¿dónde me encuentro, no? ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Persigo mis objetivos materiales? ¿Tengo que seguir una vida espiritual que es al margen de esto? ¿Tengo que seguir una vida dentro del mundo material en el que estoy, sin dejar de lado al espíritu, que es lo que soy? Entonces yo sentí que tenía que integrarlo. Ahí voy, voy a hacer una pausita en este punto. Me hablaste de espíritu, me hablaste de la seguridad de que tuviste experiencia en vidas anteriores. ¿Viste? Vos hablas de espíritu y te aparecen las religiones monoteístas. Sí. Vos hablas de experiencias anteriores y una comunión, ¿no es cierto?, de las posibilidades de tener reencarnaciones. La primera que te voy a hacer es, y aparte me hablaste de certezas. Vos aprendiste de esa vida pasada para tratar de tener una evaluación de tu persona y cómo encarar esta vida, ¿no? Primero, ¿qué aprendiste en tus vidas anteriores? Segundo, ¿qué pensás que fuiste? ¿Y qué clase de vida tuviste en esas experiencias anteriores? ¿Y qué es lo que te enseñaron las mismas para aplicar en este momento? Por lo que pude observar cuando recordaba distintos momentos y épocas, siempre estuve afectado a esto en lo que hoy me encuentro, en difundir lo aprendido o lo conocido, ¿no? Siempre desde el espíritu, compartiendo con los demás espíritus, ¿no? Y hoy de alguna manera como que era mucho más fuerte en mí la intención o la claridad de que tenía que volver lo posible de alcanzar para cualquier persona, no solo pensar en que esto es para elegidos, sino que es para volcar en todo momento y en toda situación, ¿no? De la vida de cualquier persona. La madre que está esperando al hijo que viene de la escuela, el esposo tratando de preparar el alimento, el esposo que está trabajando, el niño en la escuela, en el lugar en donde sea que nos encontremos, tomar en cuenta ese espíritu que es en esencia lo que somos. Y tenemos un cuerpo a través del cual nos expresamos y a través del cual podemos aprender o relacionarnos con los demás, ¿no? Y yo fui viendo que lo que nos llevaba a tener una mejor experiencia siempre eran las relaciones que entablábamos o establecíamos a partir del amor, del respeto, de la consideración hacia los demás. No poner por encima mis intereses, sino que estar consciente de cuáles eran mis intereses, pero también atentos a la necesidad de los demás. Entonces, si podía servir, si podía colaborar aportando a partir de mi propia experiencia, me sentía mejor, ¿no? Que si tan solo me ponía a buscar lo que era de conveniencia para mí. Entonces, fui viendo por la propia experiencia que, bueno, acá no hay elegidos, sino que uno es el que elige en la vida si sigue un camino que tome en cuenta el espíritu o si sigue un camino el cual el espíritu lo deja de lado y está más atento a las cosas materiales, ¿no? Déjame entender un poquito la línea de tu experiencia. O sea, hay un espíritu que transitó por diversos tiempos, no sé si en este mismo planeta, en un antes y un después, o en distintos lugares, que atravesó distintos géneros de vidas, ¿puede ser? Sí. O sea, ¿pudo haber sido una mariposa tiempo atrás? No, como haber, no, o siempre en ese ser sentido humano? no, siempre como ser humano. Siempre como ser humano. Sí. O sea, difiere de otras creencias. De otras por ahí. creencias, sí. Perfecto. Claramente entonces en un tiempo pasado, Sí. para seguir en esta temática, y el espíritu es lo que ha ido renovándose de cuerpo en cuerpo.
Sí. Hasta acá, esto voy entendiendo. Sí. Guíame, porque yo quiero entender la línea de pensamiento. Ok. Y para llegar a decir que vos aprendiste y que lo que vas a transmitir es a través del amor, es porque en otras experiencias entonces has pasado otro tipo de situaciones. Tenés que haber transitado infierno, para decir infierno, malos tratos, malas relaciones con las personas, sufrimientos, abandonos. Entiendo que viene por ese lado, por lo cual llegaste a la conclusión que en esta vida lo mejor de todo es transmitir amor. Sí, no lo llegué, no tuve la conclusión para esta vida, es una conclusión No es a la una que, conclusión. quiero decir, es una conclusión en la que siempre llegué en todo tiempo que me tocó estar en la vida, digamos así. Ajá. Es que en realidad nosotros lo conocemos hoy en el presente en el que vivimos, ¿no? Que ese camino es el que nos lleva a tener mejores relaciones con las personas, mejores relaciones, el de contacto, el de la conexión amorosa, ¿no? El del respeto hacia la individualidad. Esto antes, también hoy lo podemos conocer por estudiando un poco de historia tal vez, Sí. Antes no era tan fácil de comunicar todos estos mensajes, porque había mucha persecución sobre... El loquito me paro y me voy, me está mintiendo, no, sí, esto, el otro. Eso... Porque uno cree uno cree ser el dueño de la verdad, cuando en realidad cuanto menos sabemos es eso. Está bueno hoy escuchar. El mejor de los casos, porque antes era la vida la que corría el riesgo, ¿no es cierto? Hoy tal vez uno puede ir a prisión o puede ir a que lo encierren a uno en algún manicomio, pero en aquel momento no había muchas vueltas, o hace tiempo atrás. Es decir, ni siquiera hace tanto tiempo atrás en la historia de la humanidad todavía las personas andaban con un revólver en la cintura. Sí. Tal vez hoy estamos hasta volviendo un poco a esta realidad, no tan expuesta y exhibida, pero lo estamos sabiendo, ¿no? Al menos por ahora no es legal. Bueno, entonces, antes no era tan fácil hablar y comunicar y compartir todo esto. Y un problema que siempre hubo y seguirá estando presente, que la persona que habla en todo caso puede ser la que hizo la experiencia y vivió, y cuenta y relata. Sobrevivió a experiencias que otros no sobrevivieron o otros no alcanzaron a tener, y él habla y relata lo que es su vivencia con claridad y con seguridad. Cuando hablas de él, ¿quién es él? Digo, la persona que vivió esa situación, que bueno, en este caso yo viví las mías. Cuando yo relato estas situaciones que yo viví, no entiendo que no sea fácil de aceptar para otros que no la ha vivido. Lógico. Porque él ha visto la vida desde el lugar en donde se encuentra parado y ubicado y tiene sus percepciones. Yo esa experiencia no la tuve. Y sus aunque hay sueños que hay veces que parece que sí, ¿no? Si uno empieza a ordetear. Pero bueno, uno nunca sabe si es el camino de la... Sí. De los sueños. Yo, por ejemplo, no hago tanto hincapié en lo fenomenológico de todo esto, sino más vale en cuanto al difundirlo y al comunicar a las personas, ¿no? Más en lo diario y en lo cotidiano, el porqué de lo que estamos teniendo hoy. Yo me apoyo mucho en el hecho de que hoy hay mucha necesidad, hay mucho dolor, hay sufrimiento, hay desconocimientos, hay temor. Y trato de que lleguemos al origen de todo esto, ¿no? Y ver y entender un poquitito por una cuestión de lógica de que hoy a lo mejor tenemos hambre porque en el pasado no trabajamos la tierra para que produzca. Entonces hoy lo que tenemos es consecuencia de lo que a lo mejor no hicimos en su momento cuando debimos hacerlo. A veces me consultan padres sobre la adolescencia de sus hijos, lo traumático que es y por lo que están pasando, y tal vez la cercanía... Y la cercanía con la droga en su vida, en su familia, a partir de... Pero claro, yo también digo, ¿y dónde estaban los papás antes de que todo esto se manifestara? Porque es a partir de ahí que reaccionamos, ¿no? Los padres, cuando eso llegó a nuestra casa. Pero antes de todo esto los acompañamos, sabíamos con quién estaban, lo que estaban haciendo, le supimos apoyar. No es perseguirlos, pero sí es acompañarlos, ¿no?
entonces, perdona, pongo este como ejemplo de de lo que importa la historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es la historia de vidas pasadas, sino que la historia nuestra en el presente. Tenemos la edad que tenemos y años vividos. Es que hace 15 minutos que empezamos esta entrevista, ya es pasado, ¿no? Entonces, exactamente. Y esta es la verdad. Exactamente. Y nos vamos nutriendo segundo a segundo. Y si pudiésemos ver hacia ese pasado con la intención de aprender, a partir de hoy ser personas que están interesadas en aprender, podríamos aprender cosas que en su momento no vimos. Porque cuando uno miraba en el pasado, no sé, cuando pequeño, uno cómo miraba la vida, con la intención de jugar o de ver los objetos que uno observaba, que qué podía construir para sumarlo a sus juegos. Hoy, diversión. Claro. Hoy no vivimos la vida así, hoy la vida la entendemos como algo serio, que hay que saber llevar adelante de manera ordenada y organizada, no es un juego, entonces teníamos una mirada diferente hace tiempo atrás. Yo marqué de niño, después fuimos creciendo, después fuimos adolescentes, fuimos adultos, a lo mejor en sus primeros pasos, viendo la vida de una forma tal vez todavía como desde una niñez o desde muy pequeños, pensando que podíamos resolver cosas que no tratábamos en el momento. Bueno, hoy aprendí muchas cosas de todo esto, que si yo observo hacia el pasado, muchos hechos de mi vida, puedo extraer enseñanzas que en su momento no supe ver, porque no estuve atento, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de la escuela. Cuando uno iba a la escuela, iba porque lo obligaban a ir normalmente, no porque uno no eligió eso. No disfrutaba de eso. Más pensábamos en que lo que nos agradaba era el recreo, tal cual, salir a jugar. Sí, sí. Y si podíamos hasta evitar ir a la escuela y quedarnos en casa, bueno, pero hoy entendemos como adultos que el aprendizaje estaba dentro del aula, ni en el recreo ni quedándonos en casa, ¿no? Entonces cuando uno mira hacia atrás, ve que muchas veces no estuvo atento en el aula a las enseñanzas que llegaron, y esto hoy nos hace que nos cueste resolver cosas que se presentan en la vida, que si hubiésemos tomado esa enseñanza nos resultaría más fácil encarar, enfrentar y bueno, resolver, conociendo las soluciones. Entonces, yo trato de si se quiere, de aconsejar a las personas a que miren hacia ese pasado y aprendan de lo que ha sucedido y que vean también que mucho de lo que hoy se está viviendo es consecuencia de las actitudes que uno ha tomado, del camino que uno ha seguido. En esta misma vida, sin irnos a un pasado que es desconocido por la mayoría y justamente a partir de ahí es negado o es puesto en duda, o es algo creído para algunos. ¿Conociste otros, conociste o conoces otros como vos que hayan reconocido y aceptado que tuvieron otras experiencias anteriores, en otros momentos históricos, etcétera, etcétera? Sí, pero si nos filmaran hablando nos encerrarían en el manicomio, porque sí, pues sí, ya cuesta entender a uno, dos hablando de aquello que por la mayoría es desconocido. Pero entre ustedes sí coinciden. Claro, porque hay cosas que hubo en común. ¿Cómo qué? Cómo se percibía ese tiempo en el que uno estaba viviendo, la realidad, que no era tan de película como uno la quiere ver hoy, ¿no? Yo a veces a la gente le hablo, porque es lo que también les toca el corazón a muchos, ¿no?, de Jesús. Entonces le digo, el Jesús del desierto, imaginemos, ¿no?, que no era ese de la película con la barbita recortada, la piel blanca, el brillo. Es alguien que estaba en el desierto, ¿no es cierto? Entonces es alguien que no llevaban una muda de ropas para cambiarse cuando tenían reuniones, entonces tenían suciedad encima. Hay cosas que a la gente le cuesta entender, y por ahí, porque les cuesta entenderlo, contextualizarlo, ponerlo en tiempo y en espacio. Lo ponen tan distante que no lo pueden ni alcanzar, ¿no? Entonces digo, tratemos de ser más realistas, ¿no? No es bueno ser negativo. Pero tampoco ser positivo y dejar de ver la realidad, que puede que las cosas no salgan como uno quiere, no es bueno, ¿no? Entonces vamos a ser más realistas. Si somos más realistas, vamos a poder ver las cosas más cercanas a nuestra vida, como alguien viviendo en otro tiempo, diciendo las palabras que siempre serán verdad,
¿no? Es decir, que el amor es el camino, eso yo lo tengo Esa es la claro. base. Para mí es la base, sí. El eje, el amor es el camino. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y en qué difiere esto del amor es el camino, la fundación, ¿no es cierto? Fundación Nuevo Impulso. Impulso de una nueva vida. El Fundación Impulso de una Nueva Vida, ¿en qué difiere, basándose en la creencia de la transmisión, primero la concientización, la institucionalización, si se quiere, personal del amor para poder darlo, ¿en qué difiere con otras personas que también se basan en este eje, pero que por ahí tienen experiencias totalmente distintas, que han conformado, si se quiere, agrupaciones, hasta cuasi religiones, en algunos de los casos? ¿En qué se difiere la línea de tu fundación? La verdad, Si querés tener alguna diferencia, o por lo menos explícame qué camino transitas en comunión con las otras personas que piensan como vos y actúan como vos, a diferencia de otras. Porque si tomo el amor como eje de vida, teóricamente el catolicismo, el judaísmo y demás van por ese camino, pero tienen unas creencias totalmente disímiles entre sí, maneras y culturas, hábitos y costumbres totalmente diferentes, por ahí de lo que vos tenés como conocimiento y como tu creencia. Nunca comparé lo que estoy haciendo con lo que está haciendo otro, de manera que pueda decir diferencias, pero sí, por ejemplo, puedo hablar de cosas que tengo en claro y que transmito de alguna manera también a las personas que en la fundación intentan colaborar o están poniendo parte de su vida para que pueda llegar esto cada vez a más personas, ¿no? Jamás desviar la atención de ninguna persona hacia uno. Ajá. Es decir, si llegamos a la vida de los demás es si nos abren las puertas, a acompañarlo en su vida para que pueda llevar mejor adelante lo que le pueda estar costando. No querer cambiarlo, acompañarlo. Es acompañar. Es su vida, es su decisión, ver qué te puedo aportar yo desde lo mío. Sí, sí, sí. Y después que todo esto no tiene que resultar en que hay una exigencia de un aporte para que la persona pueda acercarse o recibir, ¿no? Entonces, donde quiera que se dan las conferencias de estas verdades develadas de la conciencia, las que yo encabezo, es siempre libre y gratuita la entrada, ¿no? La participación. Entonces, he estado en distintos lugares. Acá no hay ningún diezmo. No, para una cofradía o una especie de iglesia. No, jamás. Por yo digo, así. No se cobra la entrada y tampoco se cobra la salida, porque, a ver, claro, uno a veces ve en todo esto que de entrada nada y a la salida hasta hay mesas llenas de cosas tratando de... Está bien, a veces para dar una conferencia en un lugar hay que pagar el alquiler de un salón, bueno, las luces es un extra, el internet es un extra, por ahí la gente lo ignora. Pero son costos que la fundación tiene que asumir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus verdades reveladas desde la conciencia? Esas que vos profesás. Justamente eso es en parte lo que puede marcar a veces una diferencia con otros, ¿no? Es decir, lo que yo hablo es de lo que he tenido la experiencia de vivir. Yo de lo que no sé no voy a hablar. Yo a mí no me gusta opinar ni largar pensamientos sin tener claridad sobre qué reflexiono, ¿no? Entonces, voy a hablar de lo que he hecho la experiencia de vivir. Entonces, por eso esto de verdades reveladas o develadas desde la conciencia, es decir, buscar hacer conciencia, hacer experiencias. Me metí al agua, vi la profundidad que había, la temperatura que tenía, la corriente que la movía, y entonces al hacer toda esta experiencia y salir, puedo relatarle a quien quiere meterse al río más o menos en qué condiciones se encuentra. Si yo estuviese hablando de eso desde acá, en el lugar cómodo en el que me encuentro, estaría relatando algo en lo que yo creo, ¿no? Entonces, para mí, esa es una base. Yo no voy a hablar de lo que creo, voy a hablar de lo que sé. Ajá. Lo que creo, creer es dudar. Cuando uno no está seguro, cree. Entonces, yo veo en muchas personas siguiendo un camino espiritual apoyarse en creencias. La fe. Claro. Es decir, la fe
nos conduce a una realidad que nuestros sentidos no perciben. Entonces nos llevan a creer en lo que no es visible, tal vez para muchos, ¿no? Aquel que tiene más fe tiene una creencia más fuerte. Pero también hay un momento, entiendo yo, hay un tiempo en el cual uno tiene que dejar de creer y osadamente lanzarse. Claro, experimentar, a encontrar. Yo puedo creer que el amor es el camino, o puedo saber que el amor es el camino. Hay una gran diferencia, porque en el creer es lo que yo pienso que puede ser, pero un camino que no he seguido. Ahora, en el saber es a partir de haber seguido ese camino y haberlo experimentado, y es lo que entonces yo de alguna manera hoy expreso, ¿no? Lo que sé. Ahora, yo expreso lo que sé sin querer imponérselo a nadie como un camino que tienen que seguir. Acá volvemos entonces a estar acompañando. No es imponer y no es lo que yo digo. Yo voy a decir lo que yo sé. Hay gente que quiere escuchar lo que le gusta escuchar, y hay muchas personas en esto, ¿no? En esa comodidad de ir a los lugares donde dicen lo que quiere escuchar y se sienten bien escuchando, pero a lo mejor no es el lugar en donde uno tiene que estar. ¿Y cómo le decís a una persona que nos está mirando que solamente le vas a acompañar desde tu experiencia? Cuando, por ejemplo, ¿vos experimentaste alguna vez quemarte? Sí, pero... Lo que voy es esto, sí, digamos. Si hay cosas que obviamente en la vida no vas a alcanzar a experimentar a todo. Claro, lógico. A todas las cosas no. Yo, la verdad que me han dicho que si me tiro por acá del piso número 13, casi seguro no. Teóricamente me dicen que por la ley de la gravedad me hago añicos ahí abajo por otros casos que han habido, pero yo no lo experimenté. ¿Cómo hago para decirte no te asomes ahí, guarda que te podés caer, es peligroso, te podés caer y te podés matar? Si yo no lo sé, me lo dijeron, pero no lo sé. ¿Se entiende lo que te quiero explicar? Sí. Entonces, la persona no vive tanto tiempo en este mundo para experimentar todo lo que le han dicho históricamente los otros que han vivido con anterioridad que no haga, o tal vez lo viviste en la anterioridad. Por eso digo, ¿cómo se hace para poder acompañar a una persona solamente del lado experimental? Esa es la pregunta. No es fácil lo que te estoy planteando, probablemente es bastante engorroso, pero digo, yo no puedo explicarle al otro lo que yo no experimenté, o por lo menos yo te voy a explicar lo que experimenté, lo otro, probalo vos. Sí. Pero yo sé que si me vas a meter 2 dedos en el enchufe, te voy a decir, che, no lo hagas porque te va a electrocutar. Pero ¿y cómo? ¿Vos lo sabés? No, la verdad no lo sabés. ¿Querés experimentarlo vos? Seguramente te vas a electrocutar. ¿Se entiende mi planteo? Creo que sí. Es rebuscado, es filosófico y es un silogismo hasta en algún lugar. Entiendo que hay cosas que uno tiene por cuestión de comparación la noción de lo que puede llegar a enfrentar uno si tiene que pasar por esa situación. Como ponías el ejemplo, acá estamos en un piso 13, si uno se tirara, claro, nunca lo hice. No, yo tampoco. Claro, por eso estamos acá. Sí. Pero sí, por ejemplo, me he caído de 2 pisos. Yo me caí 2 veces de un... No, jamás me quebré, pero claro, bueno, esta cuestión de aprender artes marciales me enseñó a cómo caer y acomodarme en el espacio en corto lapso de tiempo. Y uno pudo salir bien librado de todo esto. Pero como tengo una noción, y no hace falta tampoco de caerse de tanta altura, seguro. Uno tiene una idea porque proyecta multiplicando. En escala. Claro, si 2 pisos. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos. Y vivo acá en Entre Ríos, en Paraná, al lado del río, junto a un barranco, que es uno de los límites del lugar en donde vivimos, que tiene 25 metros. Y entonces con mis niños, mientras iban creciendo pequeños, en un tiempo en el que podíamos intercambiar, yo los llevaba en brazos, los acercaba hasta el borde del barranco en brazos, para mostrarles del peligro. Y antes de esto agarrábamos una piedra, y entonces nos arribamos al borde y yo les decía, ahora vamos a hacer silencio y vamos a tirar la piedra y vamos a esperar a ver qué se escucha. Entonces demoraba un segundito hasta que llegaba allá abajo. Entonces ahí trataba de darle una idea de la profundidad y del peligro, ¿no? Entonces les decía,
ves que demoró tiempo en hacer ruido, porque tardó mucho en hacer ruido porque es muy, muy grande la altura o la profundidad. Si te caes de acá no es como caerse de la hamaca o de arriba de un árbol. Es decir, acá te podés lastimar y mal, ¿no? Entonces, a ver, así le transmití a mis hijos lo que no experimenté, pero hay cosas que tienen que ver con el sentido común, ¿no? El instinto de supervivencia. Claro, y no necesitamos experimentarlos para saber a qué esto nos conduce, ¿no? Pero hay muchas cosas que gracias a experimentarlas y a tener a ser sobrevivientes, si se quiere a veces, o al haber vivido esa experiencia con la mayor conciencia posible, cuando uno tiene que comunicarlo, cuenta con las palabras más adecuadas normalmente para hacerlo, porque uno está relatando la experiencia que uno vivió o en lo que uno vive, que es muy distinto cuando uno tiene que contar lo que uno cree que a uno le han dicho que puede ser. Es decir, hay muchas cosas en el aire, ¿no? Entonces, esto transmite seguridad también a las personas cuando uno habla de su experiencia, a diferencia de cuando uno habla desde una creencia. Entonces, yo, si se quiere, incito a las personas a que hagan sus experiencias, no tomen ciegamente nada. Es decir, a nadie le va a hacer mal poner el amor de manifiesto en lo que estamos haciendo. Resulta fácil poner el amor de manifiesto hacia aquellas personas que nos devuelven a cambio y que nos sonríen a cambio de una palabra o de un gesto, un acto amoroso. Pero no nos resulta tan fácil hacia una persona que es inadaptada, que a lo mejor abusa, que no se sabe ubicar en su lugar, no resulta tan fácil llegar con amor. Pero en realidad, esto dicen las personas, pero no es cierto que resulte más difícil. Lo que pasa es que es más difícil que él tome lo que uno le transmite. A uno le resulta exactamente igual, ¿no? Uno está convencido de cómo quiere vivir y lo que experimentó y lo plasma. Lo que pasa es que para poder llegar, si se quiere, al corazón o a la vida de esa persona que valore el amor como un medio para expresarse o un camino a seguir, a lo mejor va a demandar de más tiempo que aquella persona que sintoniza con el amor, ¿no? Bueno, entonces para poder entender un poco mejor esto ¿qué es el amor para vos? Todo, ¿no? Bueno, porque hablamos de amor y vos lo das por entendido. ¿Qué es el amor? ¿Qué experimentaste? Hay tantas percepciones y es tan subjetivo como lo que uno puede expresar o creer del amor mismo. Hay gente que piensa que el amor es dejarle lo más importante y fuerte en recaudación material para el día de mañana y está convencido que eso es amor para su transmisión a los hijos. Hay otros que no lo ven por el lado material, sino que lo ven por el lado espiritual, del gozo, del placer, del disfrute. ¿Qué es el amor? Es muy amplio para expresarlo en una respuesta, pero para mí es básicamente servicio. Servicio. El amor es servicio. Y a través de servir, de servir al amor, es decir, buscando el bien de todos, ¿no? Para mí el amor es en el que deberíamos de vivir y convivir todos, con respeto por nuestro libre albedrío, sin querer cambiar a los demás para que se parezcan a lo que nosotros queremos ver o nos resulta más conveniente, sino que es saber compartir y convivir con respeto dentro de ese amor. Yo digo, el amor es un camino, claro, porque a cada paso que damos, que pensamos, que nos encontramos con distintas personas, distintas situaciones, distintos ánimos, poner el amor a veces representa un desafío cada vez mayor o distinto, diferente al que vivimos hace un momento. Y que no es para menos. A ver, históricamente han habido filósofos como Hobbes que te han dicho el hombre es el lobo del hombre. Ya te arranca diciendo que en el proceso del capitalismo uno le saca la plusvalía al otro. Es decir, yo te estoy utilizando a vos en una relación laboral, si se quiere, como para tener una ventaja de algo que yo no hago y saco rédito de lo que vos hacés. Y ahí llevarlo al sistema capitalista, llevar adelante relaciones e intercambios comerciales con amor, y eso te voy a dejar para adelante cómo se hace, ¿no? En un mundo que parece que va para el otro lado, ¿no? De esto que vos querés profesar. Y está bueno, porque hace la esencia del ser humano. Pero digo, ¿cómo se conjuga esto? Pero volviendo a ese lugar, vos viste que muchos filósofos de antaño, de los clásicos si se quieren,
siempre marcaron al hombre como el ventajero del otro. Entonces, ¿cómo hacemos en el amor, en el intercambio de hombres, en esa materia? Y en realidad es un esfuerzo personal por hacer más esfuerzo por dar que por recibir, ¿no? Es decir... Hacer más esfuerzo por dar que recibir. Un servicio para hacer más esfuerzo para dar que recibir. A ver. Porque, por ejemplo, yo me planteé así en algún momento de mi vida, ¿no? Yo estaba trabajando porque necesitaba mi salario para vivir, para subsistir. Todo el mundo en un sistema capitalista. Claro. Entonces, yo no había tomado en cuenta que cuando yo iba a trabajar, no tan solo iba por lo que iba a recibir como salario, sino que también iba a ocupar un puesto en donde yo tenía que servir, es decir, ofrecer lo que sé, o a través de lo que sé, brindar ese servicio, ¿no es cierto? Hacías más acento lo que vos tenías que dar, en más tus obligaciones, si se quiere, y algún plus de valor, que lo que vos ibas a percibir. Claro, yo me encontré viviendo esa situación con la realidad de que empecé a amar, a sentirme bien con lo que hacía, que antes no me pasaba, y a cambio encima hasta cobraba un sueldo al final, como que todavía tenía ese bono, ¿no? Extra. Me encanta lo que hago y encima me pagan. Claro, exacto. Y me di cuenta que eso era posible a partir de que yo decidía que así tenía que ser. No es algo que casualmente del cielo caía una chispa de luz. Era tu, no conformación, sino autosatisfacción personal. Está bien con esto, yo quiero ser... lo mío pasa por otro lado, no por lo que pueda llegar a recibir. Y después que a partir de esas experiencias personales yo también trataba de ver y de comprobar o de encontrar alternativas para poder llegar a la vida de otro y decirle, se puede ser feliz. No tan solo la felicidad, como parece la sociedad capitalista en la que vivimos, parece indicarnos que la manera de estar bien o de estar mejor es siempre tener, en lo posible, una billetera cada vez más abultada. Entonces, sí, sabemos que si yo tengo más dinero, puedo darme gustos que no puedo alcanzar si no tengo ese dinero. Entonces, puedo tener algo que está mucho mejor condiciones o más evolucionado, de última tecnología. Comparado. ¿Y eso hace a la felicidad? No, porque inmediatamente tengo eso y lo pude terminar de pagar, ya surgió algo mejor que lo que tengo. Y digo, como que es algo que nunca se alcanza en ese sentido, ¿no? En cambio, la paz interior, la tranquilidad de la conciencia de hacer las cosas bien, es algo con lo que convivo y conviviré hasta el fin de mis días. Entonces, cuando nos vamos a acostar, creo que... ¿Qué es hacer las cosas bien? Cuando vos te sentís tranquilo. Podemos partir de ese lugar. Hacer las cosas bien es lo que me hace sentir bien a mí. No siempre. A ver. No siempre, porque a veces a uno le hace sentirse bien lo que a uno le resulta cómodo y sin analizar las consecuencias que trae para el otro. Entonces sentirme... A mí me hace barro quedarme acostado durmiendo todo el día mirando televisión. Ahora el resto no sé cómo va a vivir si yo me quedo sentado. Exactamente. Me hace fantástico. Creo, no sé, a lo mejor al tercer día no también. Claro, pero exactamente, sí. Es un buen ejemplo, es justamente lo que estaba diciendo. Sentirme bien con la conciencia es ver que a cada paso que di no viví solo mi vida. Viví mi vida compartiendo con otras personas. ¿Y qué hice yo, de alguna manera, en el compartir, por ayudarles a ellos también a atender su necesidad? Porque uno no tan solo encuentra satisfacción encontrando lo que uno buscaba para sí, sino que también se encuentra satisfacción compartiendo lo que uno tiene con el prójimo, ¿no? Con el que necesita. Entonces, esto es lo que de alguna manera va trayendo más tranquilidad a la conciencia de uno. Cuando uno observa para atrás y ve, no toda su vida porque no nacimos siendo conscientes, pero cada vez más pasos que se van dando en este... No nacimos siendo conscientes. Claro. ¿A partir de qué momento? ¿Desde que estábamos en el vientre o de cuándo vos hablas de la inconsciencia? No importa, de que venimos al mundo, desde que de que somos dados a luz, es decir, de que entramos dentro de este mundo. Te pregunto esto porque teóricamente en términos psicológicos se habla de que, bueno, dicho por Freud, Lacan y todos los de psicoanálisis y los padres de la psicología, se dice que uno guarda en el inconsciente desde que nace hasta los 3-4 años, y que es lo que uno va institucionalizando el día de mañana y lo mete en ese resguardo que nunca aflora excepto en sueños o en momentos extremos, tu forma de ser, o sea, tus vectores
lo que mamaste de tu mamá, lo que dijo tu papá, el tomar la teta de tu madre, lo que hacen tus hermanos o tus padres básicamente, es lo que te inculca y forma tu personalidad que luego vas a desarrollar por el resto de tu vida, dice la psicología. Por eso hablo de la conciencia y la inconsciencia. Eso se dice que va a la inconsciencia. Y que a partir de ahí uno va desarrollando su vida a través de la experiencia y lo que va aprendiendo, ¿no? Por eso te pregunté, ¿desde cuándo vos considerás que uno no es consciente en esta vida? Conciencia, digo, a partir de que uno entra en contacto con el mundo material, a partir de que es dado a luz, a partir de que sale del vientre de su madre, digo yo. Desde que reconoces el contacto con el medio ambiente. Sí, Ajá. Lo que pasa es es que esa visión de los padres de la psicología es como que yo me pusiese a relatar, porque observo un TV, lo que eso significa y cómo según mi visión eso puede ser posible ante mis ojos, sin entender lo que es la electrónica y la transmisión por aire. Es decir, acá hay muchas cosas que se relataron y que se hablaron sobre, para tratar de encasillarlas o de ponerlas en algún lugar en donde la mayoría la podamos observar. O sea, que ¿no? esta parte científica vos un poco la relativizás, ¿no? Yo la relativizo, no sí. ¿Estás tan seguro de que esto sea así? No porque somos complicados los seres es que humanos. desde el momento que vos decís que tus experiencias son previas a esta vida, claramente eso está relativizado porque ya venís con conocimientos previos, que es lo que se te materializó a vos. Sí. O sea, sí, está sí. claro esto, digamos. Sí. Entonces, es una diferencia entre lo que es la ciencia psicológica con tu experiencia de vida y de transmisión. Claro, yo a la vista de esos padres de la psicología, yo tendría y estaría se hablando y se vuelven a caer. y desde un delirio místico, porque Exacto. justamente yo estoy relatando cosas que la mayoría no ve y no vive y no percibe. Entonces, si estamos 1000 mirando al cielo y uno ve una luz que se mueve y que brilla y que cambia de color y los demás no, entonces marcha la pastilla del manicomio. Claro. Bien. Pero bueno, en realidad si vemos hacia la historia... Perdóname que te corté. Tocaste tu vida y la transmisión a través del amor. La paz interior, mencionaste. Hacer bien es lo que le hace sentir uno bien y al que tenés alrededor. Voy entendiendo algunos ejes, sí. Corregime si no. Sí. ¿Qué diferencia en el ser del que te está mirando decís, y bueno, y esto con el ser bonachón, de una persona bonachona, qué tiene de distinto? Porque en realidad, viste, lo que conocemos como una persona bonachona, digamos. Una persona que te abraza, te da afecto, que te brinda lo que no tiene, que te recomienda lo que puede hacer sin querer cambiarte, que está cuando estás en las malas, que te va a dar mucho más allá de lo que está pensando en lo que le vas a devolver. Va por ese carril, va por ese camino. Más la o historia menos. De la vida o sí. El significado de la vida de estas verdades reveladas. Sí, lo que se incluye ahí, o yo por lo menos tomo en cuenta y trato de desarrollar, es aún en esa bondad de sentirse y de saberse siempre dispuesto a ayudar y a dar desinteresadamente, también la conciencia, porque... Volvemos a la conciencia. Volvemos a la conciencia, porque cuando uno, por ejemplo, le da a alguien que uno observa que tiene necesidad, le da lo que uno tiene a su disposición para darle, para ayudarle en su necesidad, uno siente que ha hecho algo bueno por el otro. La otra persona tal vez hasta devuelve con una sonrisa, con un gracias o no, pero en definitiva se ve beneficiada por haber recibido lo que necesitaba. Ahora, si esto sucede un día, si sucede el segundo, si sucede al tercero, si pasan todos los días y uno ve que esa persona, por ejemplo, tiene posibilidades físicas de ganar y sustentarse su vida, pero es decir, siempre está ahí pidiendo sin hacer algo por salir adelante de esa situación, tal vez entonces uno tiene, me parece a mí, esto trato de ponerlo como ejemplo, usar la conciencia para ver si en realidad lo estoy ayudando o estoy fomentando el abandono en el que vive de no atender su propia persona, que está en condiciones de tener un trabajo y asegurarse un ingreso, apoyándose en que siempre hay alguien que le da. No sé si lo hice complicado. Sí, me queda claro. Lo que pasa es que mientras me estabas narrando esto, a mí se me venía a la cabeza y iba pensando lo de Descartes, ¿no?
Pues volvemos al tema de conciencia y fui al padre de la conciencia de otro de los filósofos, que sobre qué se basa la razón. Y él analizaba, ¿de dónde razono? ¿Dónde sé que el ser humano, a diferencia del animal, tiene razón? Porque tiene conciencia y hace todo este escrito de velación. ¿Y cómo sé que tengo conciencia? Porque dudo. ¿Cómo porque dudo? Sí. ¿Y cómo dudas? ¿Y cómo sabés que estás dudando? Porque a partir de que me doy cuenta de que estoy dudando, dudo que estoy hablando con Daniel Ferminades, ahí me estoy dando cuenta de que estoy vivo, porque estoy razonando. Claro. Hoy estoy dudando, estoy viendo y estoy relativizando mi tiempo y espacio de que vos estés acá y yo esté con vos acá. Entonces, a partir de ahí entro en contacto y en conocimiento experimental que tengo conciencia. Y porque tengo conciencia, tengo razonamiento. Por eso el famoso refrán, ¿viste? Ese que dice, dudo, luego existo. Sí. Se da la existencia a través del razonamiento. Mientras vos me explicabas esto, y mencionabas el tema de conciencia, se me venían aquellos filósofos. Está bueno estar en contacto, lo experimental, digamos, uno de los padres de lo experimental, de la conciencia, a través de la duda de lo que pasa, porque en cierta medida venimos hablando de esto, ¿no? Sí, para mí sí, porque la duda siempre deja una puerta abierta a una confirmación. Porque cuando uno tiene duda, busca en algún momento... Tener contacto para saberlo, sí, es exactamente. Entonces, cuando uno lo sabe, lo puede afirmar. Y entonces uno ya deja de dudar aquello, bueno, que antes no tenía a seguro. A Descartes no lo descartamos, entonces. A Descartes no lo descartamos. Lo que pasa es que por ahí, hoy me parece más que nunca, estamos cayendo en un error histórico. Sí. Pero hoy digo más que nunca porque hay mucha gente que está creyendo que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento. Uh-huh. Y hoy tenemos como muy al alcance de la mano acceder a tomar conocimientos, a cualquier cosa. Pero la inteligencia está... Que no sabes si es conocimiento verídico, también tenés acceso fácil a la fake news, a la mentira. Sí. Una fake news es una noticia mentirosa. Y la sobredosis de información para tener capacidad de depurarla es complejo, ¿eh? Sí, bueno, en eso hago mucho hincapié. Yo digo que el saber ocupa el lugar. Sí. Porque hay muchas cosas que sabemos que están equivocadas y nosotros las tomamos como... verdades absolutas. Exactamente, ¿no? Entonces, someter a duda nos lleva a que de alguna manera estemos abiertos a hacer la experiencia de comprobación, ¿no? Viviéndolo nosotros en persona directamente. Hoy decía, hay mucha gente pensando que la inteligencia es tener más información, pero en realidad hay muchas personas que tienen en su cabeza la capacidad de una memoria muy prodigiosa y de esa manera también almacenar mucho conocimiento, pero no tienen la inteligencia para sumar, unir esos conocimientos de forma que resulte útil y productivo para los demás o su propia vida. Entonces, un análisis crítico como para aplicarlo de manera bondadosa para el resto, si se quiere, o productiva para el resto. Sí, somos individuos partes de una sociedad. No deberíamos vivir como individuos que manejan su vida a voluntad sin que les interese qué es lo que hacen los demás con su vida o cómo viven, porque en definitiva eso tarde o temprano termina siendo un dolor para nosotros. ¿Y cuál es el modelo de vida que vos profesás? ¿No es cierto? Que es a través del amor, me queda claro, a través de hacer sentir bien al prójimo, tratar de ayudarlo en su forma de ser o lo que desee en su autorrealización, contándole tus experiencias, ayudándolo a que vaya por el buen sendero, que es ¿no es cierto? El de la felicidad, básicamente, por lo que me estás comentando. Pero digo, en un sistema que justamente va para el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la vida de tu comunidad ideal, Daniel, por lo que estás profesando, ¿no es cierto?, en la fundación que encarás? Lo que pasa es que la vida ideal... O tu deseo de cómo debería ser la humanidad. Claro, una vida más justa vivida a cada uno, no querer pedir la justicia, no sé, al gobierno o a la religión, sin traerla a la propia casa y a la vida de uno. Que se encargue el otro cuando yo tengo todo despelotado. Y me parece que no, es decir, siempre
quienes nos gobiernen o quienes estén por encima nuestro sean representantes nuestros. Entonces, en parte, muchas de esas cosas que nos desagradan, cuando observamos hacia quienes nos representan, son reflejo de lo que muchos de nosotros vive también. Entonces, a mí me resulta muy fácil atender a quien me agradece, a quien lo reconoce, a quien a cambio me da, a quien siempre está esperando con los brazos abiertos. No me resulta tan fácil llegar a aquella persona que piensa diferente a mí, a que no encararía las cosas como yo las hago, a quien de alguna manera se planta tal vez en un lugar como de una aparente oposición, pero creo que ninguno nos vamos a oponer a poner amor en lo que tenemos que hacer. Ahora, por más que, como marcabas, la sociedad parece ser que toma un rumbo distinto, nadie nos impidió jamás ni nos puede impedir poner amor en lo que estamos haciendo. No. Lo que pasa es que a veces nosotros... Es que yo creo que siempre uno pone al menos una cuota. Sí. A ver, si nosotros estamos haciendo, vos estás profesando la palabra al otro, es porque entendés que sentís placer en hacerlo y querés ayudar desde tu lugar. Nosotros que estamos haciendo esto, hay otros que nos tildan de locos, pero bueno, creo que es lo que nos gusta hacer y por eso le ponemos esta pasión. Sí, sí. Creo que son benditos, o no le sacarle la palabra benditos, favorecidos, agraciados, ponerle esta palabra, a aquellas personas que pueden sobrevivir a esta vida haciendo lo que les gusta, porque realmente son muy infelices aquellos que tienen que estar subordinados a hacer algo por necesidad. Sí. O sea, ahí yo creo que parte la primera expresión de malestar que puede tener un ser humano. Tener que resignarse a hacer algo que no le gusta para cumplir el mandato de mantener una familia, por ejemplo. ¿No? Sí, sí, o mantenerse al otro, ¿no? Sí, sí. Ahora, también tocaste el tema de la felicidad. ¿Es un estadio? ¿Es un momento? ¿Tiene la cualidad del ser humano de lograr una felicidad plena y permanente en algún, según tu experiencia? ¿O son esos tips de momentos los cuales, como la vida misma, hoy te sentís feliz, mañana estás allá en el pozo, te caes y tenés que volverte a levantar? ¿Qué entendemos por felicidad? Y me parece que en este mundo será algo que aparecerá y desaparecerá. ¿Pero por qué? Ya hablo de mi propia experiencia. Yo viví, por ejemplo, tuve la posibilidad en muchas ocasiones de, viviendo en las sierras de Córdoba, Sí. irme durante días solo a la montaña, solo. ¿Y eso te hacía feliz? Me hacía feliz Pleno. tener esa paz, me hacía feliz entrar en esa comunión, tener el contacto que tenía con ese mundo invisible, donde todo se me hacía más claro, Ajá. porque no tenía ninguna influencia externa que de alguna manera me distrayera, ¿no? Y podía poner toda la atención en eso. Y eso me hacía feliz. Pero cuando yo salía de esto, de esa realidad rodeado de naturaleza y de tanta paz, y volví al mundo, es en donde me daba cuenta que ahí ya no estaba todo eso que sentía. Y por un tiempo creí que la paz estaba en las montañas a solas, pero en realidad me di cuenta que si yo quería vivir eso constantemente, la paz tenía que estar en mi interior, no podía depender de mi entorno. Entonces yo tengo que estar en paz en medio de un entorno agitado, tal vez. ¿Cómo lograste eso y cómo se logra eso? Y primero entendiéndolo y trabajando para poder conseguirlo como una paz interna y duradera, no, como dije, dependiente de los medios externos, ¿no? Es decir, yo tengo que tener en claro cuáles son mis objetivos y siempre voy atento a ellos. Que nadie te los va a decir ni por mandato ni demás, sino que tenés que aprenderlos y saberlos en algún momento determinado vos mismo. No está escrito. Tenés que escucharte vos. En ningún libro está escrito cómo debemos de vivir la vida cada uno de nosotros. Esto es algo que tenemos que entender cada uno, ¿no? Ahora, si yo voy dando pasos por la vida tratando de alcanzar mis objetivos sin contemplar a los demás, probablemente tropiece muchas veces, probablemente me enfrente con muchas personas que viven y ven diferente la vida como la estoy viendo yo, y no sea una vida que vaya como muy fluida dentro de ese camino amoroso, porque me encontraré con muchos que disienten de cómo yo la vivo y a su vez pasaré junto a la vida de muchas personas que tienen necesidad sin más que ver lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, digo, la felicidad
de esto estábamos hablando, cuando uno alcanzó su paz y no la pierde en medio de ese entorno bullicioso o alterado, la felicidad no es completa, porque en realidad cuando uno pudo resolver las cosas que a uno lo hacían infeliz y uno puede mirarlo con paz, con calma, sin desequilibrarse, uno no deja de ver la necesidad de los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno no puede ser feliz sabiendo que mientras hablamos hay niños que mueren de hambre, hay gente que duerme en la calle, bueno, nada. Tenés que ir a la montaña vos solo y estar solo como si y no es así. No, porque entonces una Siempre cosa es hay un humano que ignorar, está sufriendo. una cosa es ignorar y por eso pensar que soy feliz porque ignoro que existen, mirar para otro lado. Entonces Si yo esto me entendí, hace mal, miro para allá. sí, en la vida no puedo hacer zapping, es decir, cambiar de canal si no me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Si no me gusta lo que estoy viendo, me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para que cambie para mejor? Pero no es cambiar al otro, sino ¿qué le puedo yo aportar si es que en el comportamiento de la otra persona hay un error, hay una generación de dolor, ¿no?, por su mal comportamiento? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a que tome conciencia de lo que está haciendo para ayudarle a cambiar? Ayudarle a cambiar no quiere decir que se vuelva una persona recta y un instructor de moral, sino que... No estaría nada mal. Por supuesto. Pero digo, no precisamente hay que terminar en eso, sino que ver qué puedo hacer yo inmediatamente. Un niño que está en jardín de infante no le voy a hablar yo del teorema de Pitágoras, le voy a hablar de poner en orden los juguetes, de pensar en los demás compañeros que cuando lo necesiten sabrán en dónde está, si lo dejo en el lugar en donde estaba luego de que lo usé, de que nada debo de tomarlo tan solo egoístamente como si fuese de mi propiedad, porque es algo que tengo que compartir con los demás. Está mal si digo poner nuevamente en valor justamente las expresiones humanas desde el sentido común, Claro. desde el inicio. Claro. Volver a enfocar el sentido común humano, ¿no? Una Sí. mirada humanista. Sí, sí, Desde el arranque, o sea, sí, sí. dame un abrazo, no me hables mal, hacelo ordenado. Exacto. Antes Hablando de la se guerra entiende la tratemos de gente. hablar, Sí. bajemos Sí. los decibeles. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si tuviésemos una comunicación más fluida entre nosotros, podríamos evitar muchas guerras. Lo que pasa es que empezamos a mirar hacia otro lado, empezamos a juntar molestias, empezamos a hacer ebullición interna hasta que Cuando te un día encontraste con el explotamos. otro, fuiste y confrontaste y nunca tuviste un contacto previo. Y nunca nos dimos el tiempo de hablar, ¿no? Es decir, somos seres humanos, es decir, hablando se entiende la gente, ¿no? El idioma se desarrolló para poder comunicarnos, pero no es tan solo para relatar lo que vemos, sino también lo que sentimos, lo que vivimos. Yo insisto mucho en que podemos estar, como muchos en el mundo tenemos la facilidad de hacer, criticando lo mal que están haciendo los demás, o podemos usar el tiempo en cambiar lo mal que hacemos nosotros. Entonces, me parece que si cada uno dedicara su tiempo a cambiar lo que es, tratando de ser mejor, tendríamos un mundo mejor, pero en un corto lapso de tiempo. Ahora, si nos ponemos cada uno de nosotros a criticar lo mal que hace el otro critica lo mal que hago yo no puedo cambiar a los demás, solo puedo cambiar lo que soy, ¿no? Pero vivimos en un sistema Sí. que cambian. A veces son autoritarios, a veces son populistas, a veces son fascistas, a veces son democráticos, a veces son capitalistas, otros son comunistas. Y siempre las ultraderechas y la ultraizquierda se tocan. Entonces esos sistemas tienen reglas específicas, por más que parece que estuvieran inconscientes o no visibles, tienen reglas que justamente atentan contra la vida humana. Si vos podés trabajar una vida o una comunidad humana, tenés que remontarte a alguna situación tribal, si se quiere, de algunos antepasados que vivían en esas comunidades solidarias, en donde realmente alguien no sacaba rédito del otro, excepto algún cacique, pero bueno, ya tenía una diferencia social. Mientras haya diferencia de clases, nunca va a haber posibilidades de ser feliz. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otro que esté peor que vos si vos querés nivelarlo para arriba. Entonces, por más que le pongas amor, siempre vas a tener otro que esté sufriendo. Es complejo, digamos, la relación del orden
entre comillas, impuesto en una comunidad social desde la mirada humanista. Es difícil ese cambio. Y es cultural, 100% cultural. Pero es despojarse de todas reglas, es despojarse de todo hábito, no ser un anarquista, pero es despojarse de los sistemas de comunidades y organizaciones sociales que hemos tenido hasta el momento, excepto algunos casos, reitero, puntuales, de alguna tribu, allá por Australia o en algún lugar de esos. Hasta diría desconocidos, ¿no? Porque hasta los ancestros acá latinoamericanos tenían las castas de los caciques, de los alrededor de la familia real. Entonces ya tenías otros niveles de jerarquías, ¿no? Y es el planteo que se busca desde el nacimiento del ser humano, desde el quién soy, cómo somos, cómo vivimos. Es complejo tratar de hacer hincapié en esa mirada, Daniel. Por eso te digo que es valorable, ¿no es cierto?, tu palabra, tu misión, y que cada vez más gente pueda poner, aunque sea un poco más de mirada sobre lo humano, lo bueno humano, y no sobre nuestras miserias, que es también gran parte de la otra contracara que tenemos, ¿no? Yo hago hincapié en que yo puedo ser, por lo pronto, para sintetizar, ¿no? O acotando, que dos tipos de infelicidad. Hay personas que son infelices por su ego, que vive caprichoso queriendo tantas cosas que no pueden obtener, entonces... Y que nunca van a ser felices. Puedo ser infeliz porque no tengo el último TV LED con todas las tecnologías. O puedo llegar a ser infeliz porque veo que hay quien necesita un plato de alimento para poder vivir, subsistir, pasar esta noche fría, y no lo tiene. Ahora... ¿Qué me hace sentir mejor a mí? Claro, porque... Darle un plato de comida a él. Por ejemplo, ¿no? Entonces... Pero también explicarle cómo puedo hacer para lograrlo el día de mañana. Exacto. Esa infelicidad me conduce a un servicio que puede ser útil socialmente. La otra infelicidad me conduce a una vida que no es para nada agradecida y de alguna insatisfacción permanente. Claro, en donde en esa insatisfacción permanente yo me empiezo a llevar mal también con los demás. Porque cuando me encuentro con alguien que llega a mi vida en ese momento que estoy reflexionando, que no puedo tener lo que quiero, por ahí hasta le contesto mal. Seguro. Porque me pone del mal ánimo esto que estoy pensando que no puedo alcanzar, ¿no? Entonces, a ver, depende de los gobiernos que pueda haber en el mundo, o del autoritarismo, o bueno, las distintas formas de... O el consumismo que tiene el sistema capitalista. Para mí, si se quiere, son como distintas pruebas o situaciones por las que uno tiene que pasar, siempre siguiendo ese camino del amor, que a veces se hará más difícil, a veces nos veremos favorecidos y resultará más fácil, pero nunca pensando en que porque cambian los gobiernos o porque tengan distintos lineamientos para poder llevarnos o sobrellevarnos, yo deje esas bases que son para mí, ¿no? La de poner ese amor. Claro, no es lo mismo poner el amor a disposición de la necesidad de los demás, teniendo todo lo que pueda necesitar y no faltando nada, a poner ese amor a disposición de los demás, faltándome siquiera lo básico, lo primordial, no teniendo para mi familia. Ahora, claro, no me va a resultar tan fácil, pero no quiere decir que yo lo deje de lado. Hay personas que no tienen para subsistir y son personas agradecidas con la vida, no porque le falta, ya dan gracias porque tienen vida y no pierden la esperanza y saben que pueden salir y buscan de hacer sus esfuerzos, aunque los gobiernos o quien esté de turno a veces no está muy atento a ese individuo, pero él está tratando en medio de todo eso de salir adelante. Y hay otras personas que teniendo tantas cosas en el mundo y no faltándole nada y teniendo mucho más de lo que necesitan, no son agradecidos, no consideran, no ven hacia los demás, ¿no? Entonces, para mí, un mundo mejor hacia un futuro o en este presente es solamente posible a partir de usar un sentido común, de ver que lo que estoy haciendo puedo ver que lo hago por lo que voy a obtener, o puedo ver que lo hago por lo que puedo dar aparte de lo que voy a obtener, tratando de servir a partir de lo que estoy haciendo. Quien estudió
desde sus estudios durante años, contribuye para socialmente volcar su conocimiento en un beneficio hacia la sociedad. A ver, y ya que tocaste esto, ¿quién es más humanista para tu forma de concebir una humanidad mejor el día de mañana? ¿Un Mahatma Gandhi? ¿Una Teresa de Calcuta? Un Pasteur que como estudioso desarrolló la vacuna contra la rabia. Exactamente, contra la rabia, un Favaloro que descubrió cómo hacer los bypass y darle mejor calidad de vida a los que tienen problemas del corazón, un emperador, un zar ruso que consideró que había que ir a la guerra para darle mejor calidad de vida después a las generaciones futuras que tengan dentro de la Unión Soviética. Digo, ¿quién es mejor persona para dejar un mundo mejor? El primero que nombraste. Mahatma Gandhi. Despojarse de todo por el otro. Sí, todo. En realidad no es extremo, tampoco es que ciegamente uno tiene que tomar todo, ¿no? Es decir... Mahatma Gandhi que estuvo en cárcel también con Nelson Mandela, compartieron cárcel por algo en común. Estamos y que era abogado también. Y que eran ¿no? abogados, sí, señor. Sí. Es decir, con estudios. Sí, señor. Y para mí no pasa por despojarse de todo, porque en realidad, ¿quién no...? Perdóname, ¿no? Vos fíjate que dos historias de vida, porque Nelson Mandela después llega al poder acompañado por otro y no titubeó en por mantener un concepto de organización social, sacrificios a gente de su propia raza. Un Gandhi que no, que profesaba absolutamente la paz a costilla de su propia vida. Y compartieron tiempo, generaciones y momentos similares en sociedades que realmente estaban muy mal. Por eso digo, cada uno en su contexto, ¿quién a tu modo de ver podía llegar a enseñarnos un mundo mejor? Y vuelvo al Gandhi. Sí, la no violencia, si se quiere, es lo que tendríamos que tomar en cuenta todos, ¿no? Lo que pasa que también en lo que él hizo tenemos para ver claras muchas cosas, ¿no? Con violencia, que es a lo que muchas veces acudimos cuando perdemos la paciencia para resolver algo, podemos conseguir aparentemente cosas instantáneas, es decir, cambios, reformas o modificaciones, ¿no? Si a mis hijos yo les levanto la mano o la voz, es decir, hago uso de algún tipo de grado de violencia, aunque sea verbal, psicológica, y los amenazo para que dejen de hacer, yo consigo que dejen de hacer lo que hacían. Momentáneamente. Y yo me siento bien porque conseguí lo que quería. Cuando te diste vuelta lo van a experimentar. Exactamente, cuando salgan de mi casa, cuando yo no los vea, cuando no estén. Ahora, si yo al estilo Gandhi dedico un tiempo a instruirlos, a explicarles de las consecuencias de tomar malas decisiones, de a qué pueden conducir, y tomando buenas decisiones, a dónde pueden llegar, esto entonces ya está en su libre albedrío de tomar la decisión de hacer qué. Pero habiendo alguien cerca que se toma del tiempo para explicarnos de las consecuencias de cada decisión que estamos tomando posibles, nos ayuda a aclarar. Y si tenemos claro en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra vida, lo que tenemos que hacer, donde quiera que nos encontremos vamos a hacer lo que corresponde. Entonces, soy una persona educada en mi vida, soy una persona educada con mi familia, soy una persona educada en el trabajo, soy una persona educada en la calle, soy una persona educada en el país en donde quiera que me encuentre, por más que ahí me permiten hacer lo que quiero. Entonces, si me voy a la isla donde todo es un desborde, voy a seguir siendo la persona educada que soy, tratando de tener el respeto por los demás, no importa la condición en la que se encuentren viviendo su vida, ¿no? Entonces, si vivimos de esa manera, va a llevar más tiempo, pero en definitiva vamos a conseguir que pueda concientizarse todos de lo que es lo mejor. Si queremos con prepotencia imponer, vamos aparentemente a conseguir los objetivos que nos habíamos puesto, pero en el momento en que nos demos vuelta o que perdamos ese poder de la imposición,
va a salir la verdad a la luz, ¿no? Eso lo estamos viendo hoy en el mundo, digo, en cómo están saliendo tantas cosas a la luz que no hay nada nuevo, pero en definitiva antes marchaban por carriles a lo mejor más íntimos, en la vida personal, más restringidos. Exactamente. Entonces, hoy me parece nos estamos yendo al otro extremo, en donde ya no sabemos ni cómo definir a una persona, ya no es él, no es ella, es ella, y entonces ya estamos tan hipersensibles que ya no sabremos la mayoría cómo hablar y cómo decir sin ofender al otro lo que antes decíamos con tanta naturalidad, ¿no? Me parece que no es el camino respetar esa individualidad, esa libertad que cada uno de nosotros debemos de tener. No pasa porque cada uno de nosotros hagamos lo que queremos de nuestra vida sin que los demás le tenga que interesar lo que hacemos, sino tener el respeto de vivir nuestra libertad considerando a los demás y las consecuencias de lo que hacemos, porque si no, más que libertad es libertinaje. Y si te traigo a lo mundano con temas que se están debatiendo hoy por hoy, caso aborto, por ejemplo, ¿qué mensaje puede tener la Fundación? La Fundación no sé, yo hablo por mí, pero para mí un ser ¿Desde qué momento es ser? Desde el momento que es concebido, en ese preciso instante es un ser. Porque el que no se pueda expresar no quiere decir que no sea un ser, ¿no? Es decir, pues pensamos que a lo mejor una persona es adulta a partir de los 18 años. Hay personas que se mueren con 90 años que no son adultas. Es decir, nunca dejaron de jugar con la vida sin tomar responsabilidad, de respetar a los demás, haber aprendido de sus experiencias, ¿no? Digo, tampoco es que es un ser a partir de determinados meses de desarrollo. Es decir, el momento en que es concebido, aunque todavía no aparezca en nuestros planes y no seamos conscientes de ello, sí podríamos ver, si observáramos, tal vez con un microscopio o bueno, con instrumentos necesarios para poder hacerlo, cómo se están uniendo, ¿no? Ese espermatozoide con el óvulo y cómo comienzan a modificar y a transformar y a ir tomando una forma. Entonces, hay una evolución, hay un movimiento ahí, no es una cosa inerte que se pueda llegar a pensar que no tiene vida, ¿no? Entonces la vida está. Me parece que el problema en realidad es que está faltándonos instrucción para poder evitar lo que en un momento puede llegar a ser esa intención de un aborto, ¿no? Hay mucho descuido, mucha desatención, mucha búsqueda de placer descontrolada que conduce a veces a situaciones que, bueno, no queríamos llegar a tener que vivir. Perdóname que te traigo a esta actualidad porque justamente vos mencionabas el libertinaje, por dónde va transcurriendo el tema social, las transformaciones que se van dando en la comunidad, y vos basado en el amor, el cariño, la bonanza, el ayudar al otro, la vida, mencionaste, la felicidad. Bueno, ¿cómo se plasma, no es cierto, ese mensaje? Porque quería terminar preguntándote si vos veías que cada vez tu palabra es más recibida, que son más las personas que van pensando en tono similar a tu palabra, cómo va evolucionando y cómo puede ir metiendo un poco de internalización de tu palabra en las distintas conferencias que se va dando, si se va incrementando esta comunidad, cuando por el otro lado se está debatiendo, ¿no es cierto?, temas de abortos, cuando se están hablando del tema de bueno, choques y resertas sociales, distribución de riquezas, cuando se está hablando, por ejemplo, vos mencionabas el tema de inclusión, que antes estaba la mujer, el varón, ahora mucho el tema de la conformación familiar por dos hombres, por dos mujeres, si considerás que también es un movimiento político esto internacional o no. Bueno, ¿qué mirada tenés de este mundo que estamos transitando desde la palabra tuya, ¿no es cierto? Que vuelvo, así como sistema, organización social y los temas que se están debatiendo en la actualidad, parece que uno fuera a contramano buscando los valores propios del sentido común del ser humano. Me da la sensación por lo que hablo con vos. Esta es la pregunta, ¿es así? A mí, que es lo que estaba diciendo hace un momento, a mí me parece que no está bien que tan solo aceptemos la diversidad así como parece que lo estamos haciendo, que es natural, comenzar a registrar
cada individuo, su tendencia, su forma, su inclinación, su intención de vivir la vida de determinada manera particular, y tengamos que aceptarlo así como es, en cualquier medio y en cualquier ambiente, porque eso nos conduce a que, no sé, claro, todavía tenemos ciertos límites y ponemos ciertos parámetros, pero no sé si algún día surge un movimiento de asesinos seriales, no sé, perdón, es un ejemplo extremista, pero hay muchas cosas que se hacen que están mal, que si de alguna manera se le empieza a dar cabida y al lugar por una cuestión de respeto... Van a ser el gremio de asesinos seriales, poniendo en ese ejemplo, digamos, el día de mañana, es teniendo derechos, sí, pero es un extremo. Es muy extremo, porque pero... uno me dirá, uno que es homosexual, que nosotros no podemos brindar amor, te van a decir, que es la palabra que vos estás profesando, no tenemos esa posibilidad, claro. Y te van a decir sí. Por Entonces, supuesto, por supuesto. ¿Cómo conjugás eso, no? Bueno, pero, claro, por eso, a ver, hay muchos temas que son muy sensibles para tratar, porque... ¿qué es lo que se está debatiendo? Claro, porque la sociedad está dividida, ¿no? Entonces está la visión desde la religiosidad... Yo no sé si está tan dividida, se está debatiendo, pero a mí me gustaría que sobre algunos temas puntuales, yo haría una compulsa nacional por algunos temas puntuales, a ver qué opina la mayoría de la población, ¿no? Sí. Para los caminos de decidir. Está bien, vivimos un sistema en que eso debe debatirse en un parlamento y lo hemos aceptado así. Pero también dentro de un sistema democrático han habido momentos, como la época de Alfonsín, que no se podía resolver a través del parlamento y quería saber qué sabía la mayoría de los argentinos para saber qué hacíamos con parte del territorio, como el Beagle. Y para eso se llamó una compulsa, o si íbamos a la guerra o no, si se podía desatar el tema con Chile. Creo que para algunos temas son valederos, porque se habla de que esto está dividido, como que si fuera partes iguales. Tengo mis dudas acerca de eso. Sí. Creo que el respeto para ciertas comunidades debe aflorar siempre, pero esto ya es mi opinión, no la tuya. Creo que tiene que haber siempre, porque somos todas personas, tenemos todos derechos y demás, pero de ahí a que se traspole como que es una voluntad de la mayoría decidir que se tenga que vivir de una determinada manera, y por lo menos déjame ver si realmente hay una gran mayoría que quiera vivir de esa manera. Esa es mi opinión, por eso te traía con esta comunidad y este mensaje que vos llevas, si hay más gente que se acerca cada vez más a tus charlas, a la fundación, a pensar y seguir una línea transitando en esta vida como vos la estás caminando, o en este contexto, o al menos en el bullicio mediático, va para el otro wing, ¿no? Sobre estos temas que se están debatiendo. De actualidad me refiero. Sí, se suma cada vez más gente con ese proyecto de mejorar la vida. No es hacia la fundación, porque la fundación tiene un número de personas que tiene las que necesita para funcionar, no es la idea sumar más gente, ¿no? Okay. Ni es una religión, ni es un credo, ni una secta, ¿qué es? ni una fundación, es decir... No, pero tu expresión, ¿qué es? ¿Una forma de vida? ¿Una transmisión de experiencia? ¿Cómo lo podemos denominar? Esa es la parte difícil para mí, porque nunca me encasillo. Bueno. Intento ser una persona que comparte su experiencia con otras, con semejantes, para ver de alguna forma si ellos le encuentran posible aplicarlo en su vida y que si tiene algún sentido y es útil. Perfecto. Entonces, no tengo ninguna posición que me lleve a pensar que la verdad es mía, es decir, lo que yo he vivido para mí es verdad. Ahora, pero no tengo 12 mandamientos para que vos respetes. No. Esto que hablábamos recién, por ejemplo, sobre estos casos delicados que en este momento... 12 le agregué 2, ¿viste? Sí, voy sumando. Sí. Está bien, más vale que haya más y no menos. Complicado con la fe últimamente, sí. Ajá. Por ejemplo, hay personas que ante que estábamos tratando recién, que en Argentina ahora está en debate, ¿no? El aborto. Hay personas que dirán que sí están a favor porque no quieren complicarse la vida de buscar el por qué no,
y entonces simplemente dicen que sí, y hay otros que dicen que no, pues simplemente se oponen porque escucharon a otros decir que no es Sí, bueno. es un mandato religioso. Claro, entonces tampoco quiere decir que a lo mejor a partir de hacer una encuesta sea todas personas conscientes que han llegado a una conclusión por su propia inteligencia, por tener claridad de lo que para ellos debe ser o no. Entonces a veces simplemente, porque hay que dar una respuesta inmediatamente, sí o no, bueno, decimos lo que nos cruza por la cabeza sin tener muy bien en claro lo que esto es, pero esto que hablábamos, el debatir cuándo entra la vida a ese cuerpo o cuándo es un si me ser. pertenece. Claro, entonces, bueno, esas son las cosas que faltan aclarar. Ahora, no sé, yo he escuchado a veterinarios decir que cuando le cortan la cola al cachorrito, él no sufre porque no sienten dolor, y les cortan la cola sin anestésicos porque ellos no sienten dolor. No sé, y estudiaron veterinaria y estudiaron, de alguna manera estuvieron en contacto con los animales, pero no porque sean animales no sienten un dolor, ¿no? Por ejemplo, digo esto porque me pasó mi propia vida en mi casa con unos animales que tenía. La cola es una extensión de la columna vertebral. Si a alguien le están cortando, duele, ¿no? Bueno, pero digo, si pensamos las cosas así, hay personas las cuales no ven la vida como un todo, sino que piensan que está dividido como por etapas, y a partir de hasta cierto punto no es vida, a partir de cierto punto sí, bueno, no sé, son cosas difíciles de resolver. Desde la fundación, no sé cuál es la posición, porque la fundación no hace lo que yo digo, pero claro, es decir, yo defiendo la vida, y para mí la vida está presente en todas partes, ¿no? Es decir, claro, porque por ejemplo yo sé, y lo sé por mi conciencia, de que un átomo, que es algo aparentemente invisible a los ojos humanos y tal vez se lo puede percibir en sus comportamientos, en su estado, en sus movimientos, en sus cargas energéticas, electrónicamente se lo puede percibir, tiene un orden que él sostiene, y tiene un movimiento, tiene una energía, hay una conciencia, hay un propósito, hay un desplazamiento, hay una evolución, ¿no? Porque estamos viendo que hasta los minerales evolucionan. Lo que hoy es un carbón, dentro de 1 millón de años, si se dan las condiciones de presión, de temperatura adecuada, se convertirá en un diamante. O lo que hoy es un diamante fue un carbón. Es decir, todo evoluciona, hasta los minerales. Entonces, me parece que a estas alturas que estemos pensando que podemos disponer de esa vida, yo estoy a favor de atender a cada caso de manera individual, porque para mí no es lo mismo alguien que por descuido, buscando vivir un momento de placer, queda embarazada, llega a engendrar una vida no querida, no buscada, que otra que la abusaron de manera inconsciente. Exactamente, entonces esto me parece, pero para eso también tendríamos que madurar las leyes y como sociedad las instituciones, ¿no? Que puedan tratar esos casos, pero no, con celeridad. No tratarlo como un papel que pasa por un escritorio. Seguro. Tratar a los individuos que están de alguna manera viviendo esa situación y teniendo que pasar por todo esto. Porque si decidimos que no, entonces ya sabemos, ¿no? Hay casos de personas adultas o criaturas que han sido abusadas, que tienen que traer a la vida, bueno, es decir, me parece que hay una falta, si se quiere, a veces de seriedad en el mundo, en la humanidad, de cómo tratamos las cosas. No es o sí o no, sino que es ver todo lo que esto alcanza y lo que abarca, ¿no? Acá vamos a tocar otra vez la conciencia. No es tener una postura porque es religiosa o ajena a la religiosidad, tan solo tomando lo que resulta para uno conveniente dentro de las leyes. Tratar de hacer una visión más amplia y no estructurada, ¿no? Poniéndose también en el lugar del otro. Entonces, para poder hacer todo esto y tomar esas decisiones, tenemos que tomar en cuenta al pueblo, tenemos que tomar en cuenta la individualidad, ¿no? Es decir, para la persona que lo está viviendo y tiene que tomar la decisión, es una situación tal vez difícil. Para los que están viendo desde fuera, que no pasan por esto, tal vez es fácil tomar la decisión y decir sí o no. Pero bueno, tenemos que incluir todas las conciencias para bien de todos.
Daniel, dame tu vida, un día. ¿Te levantás? ¿Qué haces? Vivo en el campo, así que tareas de... ¿Lejos de Paraná? De campo, a 40 kilómetros de Paraná, junto al río. Y trato de hacer las cosas en silencio si es posible. Bueno, a veces... ¿Solo, en familia? ¿Cómo es? De las dos cosas, porque mi familia, todos, si se quiere, están afectados a trabajos, estudios. Tengo 4 hijos, mi esposa, y bueno, a ellos les toca un poco más desagradable que a mí en cuanto a tener que vivir esta realidad de la cual yo puedo, si se quiere, tal vez mantenerme un poquito más alejado en la medida de lo posible. Que ayudan a que vos te mantengas un poquito más oxigenado para transmitir la palabra y tengas más tiempo. Por ejemplo, tiene sus costos. Tiene sus costos. ¿Pero te levantás a qué hora? Porque depende, si tengo cosas que hacer, y si pude dormir, porque me cuesta conciliar el sueño y estar mucho tiempo, sí. Pero no. ¿Y te levantás si está tu mujer o ya se fue con tus hijos, ya se fueron? ¿Cómo? Sí, eso nos movemos en conjunto como toda familia. De hecho... ¿Se juntan al mediodía a comer todos, no? Sí. No, sí, cuando tenemos el tiempo de estar juntos, compartimos. Ellos, como digo, durante la semana tienen que trabajar acá en la ciudad, o en sus actividades. La más chica está estudiando. ¿Y vos te quedas meditando? ¿Qué haces durante el día? Quiero saber si sos feliz con la vida que elegiste. A ver si puedo imitar algo de lo que estás haciendo. La verdad que no, mi felicidad no va por lo que estoy haciendo, sino me parece que se apoya más en lo que me falta, y me falta mucho. Es como que siempre estoy pensando qué más puedo hacer o cómo puedo hacer mejor lo que hago, ¿no? Ajá. Porque esto que hablábamos hoy, uno puede llegar a las personas con su propia experiencia, ¿sí? Pero a veces a las personas les cuesta incorporar el conocimiento que adquirieron a su vida diaria porque ven que es diferente. Por ejemplo, yo vivo en el campo, sí, y le hablo a una persona que vive en la ciudad. Entonces, claro. Pero no vas a creer que a muchos no nos gustaría vivir en el campo y tener tiempo para estar meditando, tranquilo, relajado. Ojo, sí. Siempre la quinta del vecino es la mejor, sí, propio de la insatisfacción del ser humano, lo cual está bueno empezar a analizarse cada uno para escuchar esa voz del interior, ¿no? La realidad también es que la mayoría de las personas, yo pude ir observando, les gusta la quinta y el lugar de descanso el fin de semana, 1 semana, 2 semanas, pero ya mucho más no están. En el lugar en donde yo vivo, al borde del barranco, o tengo ese límite del campo, hay unas puestas de sol hermosas, y yo he escuchado varias personas decir qué lugar paradisíaco, pero yo más de 2 o 3 días no podría estar acá. Es probable. Claro, porque por el silencio que hay, estamos alejados de lo que la gente considera de primera necesidad y urgencia, no está ahí tan cerca y a la mano. Entonces piensan, ¿y si llueve? ¿Y cómo hacen? ¿Y si aparece una serpiente? ¿Y si aparece una serpiente? ¿Y si llueve? ¿Cómo hacen? No, lo vas a imitar, ¿cómo es? Y claro. Pasa serpiente y si llueve espero que amanezca, ¿no? Y estamos en el lugar en donde estamos. Claro, es que estoy en el lugar el que es el hábitat de ellos, entonces que no haya una serpiente en el campo porque estoy viviendo yo va a ser imposible. Entonces aprendo a convivir con esa realidad, ¿no? No quiero eliminarlas o que no estén. Entonces, bueno, no sé, mi vida es como la vida de cualquiera dentro del campo, cortando leña en esta época con el frío que estamos pasando. Soy feliz pensando en hacer lo que me falta. ¿Y qué te falta? Y hacer mejor las cosas. Y siempre hay cosas que no sé qué me falta, pero tengo ese pensamiento de constantemente abierto a hacer mejor lo que hago, o qué más puedo hacer, o cómo puedo sumar, pero en definitiva yo no puedo hacer por los demás. Los demás, que otros no quieren hacer. Claro, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer como cambio en su vida si quieren mejorar. Todos podemos mejorar, porque hoy podemos hacer mejor que lo que hacíamos ayer, pero mañana podemos hacer mejor que lo que hacemos hoy si estamos atentos a superarnos, ¿no? ¿Y cada cuánto das charlas donde la gente que vea esto puede decir, che, me interesó lo que estás hablando, contame un poquito más acerca de cómo sería esa experiencia, a ver cómo yo la puedo traspolar, complementar a lo que hago?
¿A dónde lo encuentran a Ferminades? Como charlas se dan, depende cómo va saliendo en la búsqueda del espacio, ¿no? para poder difundir. Bueno, acá dentro del país hay varios lugares que visitamos con frecuencias, hay lugares nuevos que se van abriendo. Bueno, después hemos estado en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en España. Bueno, se van abriendo. Se van anunciando y la gente puede llegar en un tiempo y espacio determinado, se Sí. anuncia dónde vas a dar una charla y la gente acude. Sí, y hoy gracias, bueno, a todos estos medios, a internet, las personas pueden saber que van a ir más o menos a escuchar porque pueden ver antes, En el portal. claro, a las personas. Pero por ejemplo, la fundación tiene una página, Ujú. bueno, que es www.impulsodeunanuevavida.org. Y ahí en la página hay, bueno, entrevistas o muchos de los prácticamente todos los encuentros se filman, se registran, imagen y audio, y se están transmitiendo, ya es una modalidad hace un tiempo atrás, en vivo, ¿no? Por streaming, creo que Sí, es, sí, ¿no? sí. En Facebook de la página que se transmite, y la gente puede presenciar desde el lugar del mundo en donde se encuentren, y después quedan también registradas y se suben a la página si quieren volver a ver, escuchar, si no lo pudieron ver en directo. Y bueno, estamos también con un canal en Europa que se llama Mindalia, Televisión, que ellos van subiendo constantemente contenidos de los encuentros que por ahí hemos tenido en España. Yo ahora estuve hace ¿En qué poco línea tiempo. internacional vos te ubicás, digamos, con esta gente europea? ¿Cómo se llama esa línea? ¿Tiene algún nombre? ¿Esa línea de pensamiento, de práctica, de la palabra que vos predicás? Con el público en sí, vos. Con el europeo, con la Fundación Europea, si se quiere. Sí. No, desde que hay mucho. Yo sé que me dijiste no me puedo encasillar porque no es propio de la experiencia de cada persona y lo que yo he experimentado, entonces es complicado ponerle el nombre de, no sé, Sí, asociación no sé cuánto, Sí, sí. pero digo, ¿cómo se llaman en Europa? Los que más o menos profesan tu misma palabra. No, nada, no, igual son Es un grupo de personas. No, son individuos que viven su vida como Libre, como en su familia, como cualquier persona, como la experiencia. vivimos cualquiera de nosotros dentro de la fundación. Hay personas que tienen empresas, hay personas que No son hay una empleados. organización internacional de esto. No, Son no, experiencias no, propias de cada no, lugar. no. Nosotros no queremos expandirnos en ese sentido, ¿no es cierto? Sí vamos ganando espacios. Por ejemplo, hace poco tuvimos la aprobación y los papeles de la Haya, del Tribunal Internacional, Muy bien. que de alguna manera entonces nos avala en lo que estamos haciendo. Pues bueno, no hace tiempo que está en lo que está y con seriedad. Y esto de alguna manera también le transmite tranquilidad, entiendo yo, a las personas Cierto para aval cuando... institucional. Claro. Vuelvo a lo mismo, no es que se sumen a formar parte de la fundación o del movimiento. Vos no vas Sí, conformando ni apóstoles ni una iglesia. No, vas no. compartiendo experiencias. que les pueda ser útil ese momento que compartimos, que tal vez son 2 horas del encuentro, algo que puedan haber podido tomar e incorporarlo en su vida para mejorarla, ¿no? Es Bien. decir, esa es la idea, compartir como amigos o como familia, que no lo somos de sangre, pero sí como seres humanos, ¿no? Yo te agradezco enormemente esta invitación, gracias por este diálogo, esta charla. Tuvimos una sola hace mucho tiempo atrás, muy cortito, tenemos amigos en común. De eso te haces cargo vos, yo te los menciono nomás. Pero te voy a dar una devolución. No sé si te va a gustar o no, pero yo puedo llegar a no creerte en algunas cosas, puedo no compartir otras, pero te miré a los ojos permanentemente y vi que hablaste de corazón. Me reflejaste que sos una buena persona. Y hasta en algunos temas se te puso brillante en los ojos, o sea que emanó tu sentimiento de bondad. Y eso basta para mí. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a vos. Gracias, Muchas Marco. gracias. Daniel Ferminades, señores, por esta invitación muchísimas gracias. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.